¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Después de mucho tiempo que pensábamos que nos habían abandonado, la gente de Pulsar Gamesoft dio señales de vida. El día de ayer nos contactaron nuevamente a los probadores alfa del juego y nos pasaron esta nueva actualización con estas características. Como pueden ver aquí, mejoraron las físicas, gráficos optimizados, IA de tráfico y luces mejoradas, nuevos neumáticos y llantas, camiones más resistentes, opciones de remolque rápido, correcciones de interfaz y proporciones, optimizaciones generales del juego. Y de verdad que está bastante bien. Aquí miren ya cómo se ve bastante diferente la interfaz principal, menú principal. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que trajo la actualización. Aquí, como ven, tenemos para remover las propagandas. Yo de una vez lo pagué porque es sumamente económico. Y lo otro es de verdad no lo entendí muy bien. Tengo que averiguar bien para qué es ese asunto de la grúa rápida. Aquí ya realiza el pago. Por supuesto, me dan las gracias por haber hecho ese gasto, porque con eso ayudamos a los desarrolladores, señores, y así se ve la interfaz, sin las propagandas que tenemos en la parte de atrás, que no es que sean molestas, pero si no están, esto se ve mucho mejor, se ve mucho más limpio, más organizado. Ahora, por supuesto, voy a tomar un trabajo para entrar al juego y ver cómo se ve ahora con estos nuevos cambios que nos acaban de regalar. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, aquí ya estamos dentro del juego. Ya nada más esta parte de aquí se ve espectacular. Tiene una nitidez de verdad increíble que el juego no tenía antes. Aquí ahora van a ver unos puntos locos que hice tocando, porque yo juego con control, con mando, y se me desconfiguró por completo. Tenía bastante tiempo que no usaba el juego. Entonces, bueno, tengo que volver a configurar todo esto. Bueno, señoras y señores, lo primero que vamos a ver es la iluminación. Vamos a prender las luces del camión. Vamos a ver cómo se ven. Bueno, yo tengo las luces amarillas, tengo que cambiar las blancas para que se vea mejor cómo alumbran los faros. Pero por ahora, fíjense que se ve bastante bien. Aquí me bajé del camión y de verdad que tiene una nitidez bastante buena el juego ahora. De verdad que le mejoraron muchísimo la calidad gráfica. Miren, fíjense que aquí en el garaje tampoco se me ven las propagandas esas que estaban en la pared. Eso es porque pagué para no ver más propagandas. Ahora voy a ir a mi punto de destino para buscar la carga que agarré para realizar este viaje. Y por supuesto, recuerden que soy alfa tester de este juego. Tengo que hacer un viaje para probarlo y ver si detecto algún error, algún fallo, para comunicárselo a los desarrolladores para que lo corrijan lo más pronto posible y puedan lanzar la actualización a nivel general para todos los usuarios del juego. Bueno, mis queridos amigos y amigas, aquí corté la parte para enganchar el remolque, porque de verdad me costó bastante. Tenía bastante tiempo que no jugaba. Pero bueno, ya estamos aquí. Aquí también tuve que hacer un corte porque tuve que configurar el control. Ese icono que tienen una que dice B3 ahí del lado izquierdo abajo. Es el icono de la aplicación que tengo que usar para poder mapear el control. Y se me olvidó cerrarle y bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero ya estamos aquí. Miren esta belleza, señores. Esto se ve de verdad espectacular. Está genial. De verdad que esto está genial, señoras y señores. Y bueno, mi gente, por lo pronto, perdón, eso es lo más importante, la calidad gráfica y todas las mejoras que le hicieron al juego y seguirán haciéndole, señores. Lo único que sí les doy a participar es que ya a este juego no le van a agregar muchas más cosas. O sea, le van a hacer estas modificaciones que les comenté al inicio y van a continuar como se había venido haciendo, trabajando con el GTS 3. Cabe destacar que el periodo que tuvimos sin saber de los desarrolladores fue por problemas estrictamente personales de salud. Recuerden que ellos son 3 hermanos que trabajan en el juego y uno de ellos estuvo delicado de salud y por esa razón tuvieron que
paralizar el proceso de desarrollo, pero ya gracias a Dios está todo bien y continúan trabajando. Así que bueno, mis queridos amigos y amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Estén atentos que les estaré trayendo mucha más información relacionada con este juego y con el Grand Truck Simulator 3, que continúa su, por supuesto, espectacular desarrollo. Sin más nada que decir, señoras y señores, por supuesto agradeciéndoles siempre el apoyo que me ofrecen. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y chao.